Pedro responde delante del Señor: tú eres el Cristo. Es fácil recordar la ambientación en que nos encontramos en este episodio del Evangelio. ¿Cuál es? Jesús. Y en medio de ellos está Jesús en medio de sus discípulos. Y hay un diálogo entre Jesús y los discípulos. Y una respuesta, una confesión de fe que la da Pedro. Primero, los discípulos junto con Jesús están iniciando un camino. Mientras camina, indica el Evangelio de Marcos 8, Jesús hace esta pregunta. ¿Pero qué significa ese mientras están caminando? Significa que el discípulo, la iglesia, es peregrina de la fe. ¿Hacia dónde caminan los discípulos encabezados por Cristo? Se dirigen hacia Jerusalén. Y mientras se dirigen hacia Jerusalén, el Señor les pregunta sobre la fe. Esto quiere decir que inician una peregrinación de la fe. Y el punto final de esta peregrinación es Jerusalén. Y en Jerusalén, la pasión del Señor, la crucifixión. Aquí, en este diálogo, está el punto de partida. Y Jerusalén es el punto de llegada. Y mientras van caminando, les preguntan, ¿qué dice la gente? Los que siguen al Señor, lo siguen por el camino de la fe. Y esta es una de las características de la comunidad cristiana, ser peregrinos, caminar con el Señor. Es la comunidad de discípulos que siempre está en camino con Jesús. Como nosotros, maestros de religión, caminamos, y nuestro camino es una peregrinación de fe. Estar en camino para conocer a Cristo, recorrer el camino hacia la cruz con el Señor. Jesús mismo les obsequia un nuevo conocimiento, que es el que estamos hoy profundizando en esta Santa Misa. Y mientras caminan, le preguntan, ¿qué opina la gente sobre mí? Mientras van de camino, Jesús pregunta, ¿qué dice la gente? La gente lo conoce al Señor. La muchedumbre conoce los milagros del Señor, pero tiene un conocimiento simplemente exterior, que no es necesariamente equivocado, pero es insuficiente. Según la gente, Jesús era uno de los profetas, y para algunos un líder político que debía actuar ya en Jerusalén. Cuando vieron que el Señor hizo unos milagros, dijeron, este puede ser nuestro rey. Lo buscaban según sus categorías mentales. Lo buscaban a Jesús según las necesidades políticas, económicas. Y por eso quisieron hacerlo rey. Entonces, la opinión de la gente es simplemente una opinión acerca de las necesidades inmediatas que tiene. Este es un conocimiento que se contrapone al conocimiento que tienen los discípulos. ¿Cómo es el conocimiento que tienen los discípulos? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos nosotros, los maestros de religión? ¿Cómo conoce el discípulo de Cristo? Conoce iluminado por la luz de la fe. Pedro confiesa, tú eres el Cristo. Esta es una confesión de fe y el mismo Señor afirma, esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esta afirmación de Pedro tiene un paralelo con otra afirmación de San Pablo
en la carta a los Gálatas 1:15, que dice así San Pablo: Dios me escogió y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. Y enseguida, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, Dios me dio esta revelación. Estas dos confesiones, primero la de Pedro, tú eres el Cristo, y luego la de Pablo, muestran que Jesús es el Mesías. Pedro y Pablo conocen a Jesús y lo conocen como al Hijo único de Dios, el Mesías del Señor. Pero ¿qué conoció Pedro? ¿Qué conoció Pablo? ¿Qué se le fue revelado a Pedro y qué se le fue revelado a Pablo? Estos dos grandes hombres conocen aquello que la mente, la inteligencia no puede alcanzar. Pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues mi palabra y mi predicación no se apoyan en un persuasivo discurso de sabiduría, sino en la demostración de la sabiduría que nos da el Espíritu, el poder para nuestra fe, que se funda no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 2 Corintios 2. Pedro, cuando confiesa, eres el Cristo, Mesías del Señor, conoce que el Mesías es el Hijo de Dios que será crucificado, porque se dirigen hacia Jerusalén. Conoce y confiesa que Cristo crucificado, que en Él tendremos la salvación. Conoce y confiesa que con su muerte en la cruz, el cristiano, la iglesia, el mundo tiene la salvación. Nosotros también, ustedes, queridos maestros y maestras, tienen que confesar, iluminados por la luz de la fe. Todos en el bautismo hemos recibido la luz de la fe. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les da esta tarea, hacer acrecentar esta luz. Iluminados por la luz de la fe, Pedro, Pablo, la iglesia confiesa, tú eres el Cristo. Creemos en ti, creemos y confesamos nuestra fe. Pero esta confesión, tú eres el Cristo, también tiene una declaración. Una expresión de San Pablo clarifica aún más la confesión de fe. Con el corazón se cree. Romanos 10:10. Así, la luz de la fe se abre al amor. Enseña el Santo Padre Francisco en la Lumen Fidei, la luz de la fe. La fe está abierta al amor y confiesa eres el Cristo. ¿Qué significa que la fe, la luz de la fe está abierta al amor? Pedro y Pablo descubren que esta fe ilumina la cruz de Cristo. Y al iluminar esta cruz de Cristo, vemos la manifestación del amor de Dios. Y delante de este amor, conocemos este amor de Dios. Es un conocimiento que viene a través de la iluminación de la fe. Y conocemos al crucificado, conocemos el amor de Dios. Por eso el cristiano no solamente confiesa, tú eres el Cristo, sino porque la fe está abierta al amor, abre el corazón, ilumina el corazón. Pedro, Pablo, la iglesia y los maestros dicen, tú eres el Cristo crucificado, el Mesías, pero al mismo tiempo declara, Señor, y nosotros te amamos. Tú eres el Cristo y yo te amo, Señor. Queridos maestros, iluminados por la luz de la fe, que esta luz de la fe ilumine toda nuestra vida, sobre todo ilumine nuestro corazón y digamos, Señor Jesús, tú eres el Cristo. Señor Jesús, tú eres nuestro único amor. Repitan, Señor, tú eres el Cristo. Todos,
Señor, tú eres el Cristo. Señor, tú eres nuestro único amor. Todos, Señor, tú eres el Cristo. Señor, tú eres nuestro único amor. Que Dios nos bendiga e ilumine nuestro corazón.